computer. Hola, hola, muy buenas tardes a todas. Hoy no estamos en vivo porque no podíamos, pero estamos grabando para que ustedes lo puedan tener el martes ahí en el muro y puedan interactuar un poquito al final porque vamos a compartir algo donde ustedes van a tener que responder. Entonces, aunque no vamos a estar en vivo, siempre va a haber un poco de interacción en el muro, pero quiero darles la bienvenida a todas las que nos están sintonizando. De verdad es una bendición poderlas tener con nosotras un martes más. Y por supuesto, la bienvenida a Ángela que nos está acompañando hoy por acá también. Muchas gracias, Ángela, por tu disposición, por estar con nosotros aquí compartiendo lo que Dios ha depositado en vos para dárselo a otras personas, ¿verdad? Así que hoy tenemos las etapas del duelo, ese es el tema, y tipos de pérdida y de duelo. Así que no voy a perder mucho tiempo aquí hablando y voy a dejar a Ángela que empiece a instruirnos en este tema tan importante. Y una vez más, por favor, si tienen preguntas, compártanlas debajo de esta publicación. Ángela va a estar revisando, yo voy a estar revisando y ahí con mucho gusto les respondemos. Ya el martes de la próxima semana, ya sí vamos a estar en vivo de nuevo, si Dios lo permite. Así que es solo por este martes que teníamos un poco de inconveniente, entonces para no quedarles mal decidimos hacerlo pregrabado. Ángela, tu espacio. Muchísimas gracias. Más bien, gracias a ustedes por el espacio para poder seguir llevando este mensaje de esperanza y de que sí se puede, ¿verdad? Salir de los duelos, aunque a veces nos sentimos como que no podemos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de pérdida, pero al final es un mensaje de esperanza y recordarles que después de esto vamos a tener los grupos de apoyo para que puedan seguirnos y estar compartiendo con nosotros también esos grupos de apoyo que son muy edificantes. Entonces, para que lo vayan apartando en su agenda, me imagino que ahí estarán pasando ustedes eh, pues los días, ¿verdad? Que será el grupo de apoyo. Estaba buscando para poder compartir la presentación. Ok, No hoy hay quiero problema. volver a repasar también un poquito la diferencia entre duelo y luto, porque es de las cosas que más nos cuesta diferenciar, ¿verdad? También, por ejemplo, a veces las personas se quedan pegadas en esa etapa de negación, por eso creí importante volver a repasar la diferencia, porque hay personas que se quedan en esa etapa de negación, entonces viven en luto. Que luto es esa expresión de dolor que tenemos hacia los demás, ahorita lo vamos a repasar, pero es como el decirle a los demás, yo estoy pasando por un duelo, ¿verdad? De una manera constante. Lo que pasa es que a veces nos pegamos por mucho tiempo y eso ya nos hace que el duelo sea pues bastante más complicado. Ok, entonces vamos a arrancar con la diferencia entre duelo y luto. Entonces, el duelo, como lo hemos hablado, ¿verdad? Es el proceso de dolor emocional que sigue tras la pérdida. Este se puede dar en cualquier pérdida, tanto física como material. Viene del latín dolus, que significa dolor. Entonces, es muy importante entender que las pérdidas o los duelos no solo vienen a raíz de una pérdida física de una persona, ¿verdad? Sino que puede venir por una pérdida perinatal, por una pérdida de traslado de país, por una pérdida evolutiva. Entonces, hay muchos tipos de pérdida que nosotros experimentamos a través de los años. Y hay unas que las experimentamos todos, ¿verdad? Como la pérdida evolutiva. Ahorita vamos más adelante a ver qué significa. Y el luto tiene más que ver con conducta y las normas sociales que con las emocionales. O sea, el luto no tiene nada que ver con la parte emocional, es con la conducta y normas sociales. Es la manifestación externa del dolor por la muerte de alguien, solo se da por muerte. Y es cuando queremos que los demás sepan que estamos de duelo, ¿verdad? Entonces, entender muy bien esta diferencia. Vamos a repasar las etapas del duelo. Entonces, la negación, que mucha gente se queda pegada en esta primera etapa, ¿verdad? Y es cuando vemos ya que un duelo se puede convertir en un duelo complicado o patológico.
que se caracteriza porque la persona no acepta la realidad de lo sucedido. Esto puede ser consciente o inconscientemente. Inicialmente es un mecanismo de defensa muy normal y reduce la ansiedad del momento. Esto es como salirnos un poquito de la realidad, tal vez para poder pensar en el caso de que nosotros somos la persona encargada de tener que hacer todos los trámites y todo lo del entierro y todo eso. Entonces, eso como un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa, eso te iba a decir. Exactamente. Que es totalmente normal, como dice aquí, ¿verdad? Inicialmente es un mecanismo de defensa normal. El problema es cuando ya pasan 4 o 5 días y la persona sigue en negación. Ya ahí se nos va complicando un poquito el proceso. Ángela, entonces, ¿qué aproximado de tiempo es lo normal para una persona de estar en negación? Lo normal en un momento inicial pueden ser de 4 a 5 días. Puede que estemos saltando a esa etapa de vez en cuando, ¿verdad? Como que uno se despierte una mañana y diga, esto no es cierto, No es real. Ujú, ¿verdad? ujú, Esto no me ujú. está pasando a mí, pero es un pensamiento fugaz, ¿verdad? No es un pensamiento permanente. Pero cuando la persona hace negación, es que negación se hace de muchas maneras. Por ejemplo, hay gente que no, que creman, ¿verdad? Creman a las personas y como lo hemos hablado en programas anteriores, aunque crememos a la persona, hay que pasar por el proceso de entierro. Entonces se Ujú. dejan las cenizas, ahí estamos negando la realidad. ¿Por qué? Porque de cierta forma sabemos que cuando nosotros enterramos las cenizas vamos a caer en ese golpe de realidad de que la persona ya no vuelve. Mientras que si dejamos las cenizas, es como sentir que la persona está ahí. Está ahí. Ujú, ujú. Entonces estamos haciendo una negación. Mucha gente no lo entiende así, ¿verdad? Y se guindan el collarcito con un poquito de cenizas. Y digamos que todavía eso de dejarse un poquito de ceniza, eso tal vez a veces soy un poquito más flexible y no voy a decir lo permito, sino que bueno, lo negocio con el paciente. Sin embargo, lo ideal es enterrar absolutamente todo para que nosotros podamos seguir ese proceso normal que hace de todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Esto en el caso de muerte. Después viene el enojo, la ira. El dolor puede llevar a la ira, enojo, búsqueda de culpables y no solo búsqueda de culpables, sino que generalmente todo duelo, no importa el tipo, nos genera culpa, ¿verdad? Es de las primeras cosas que hay que sanar y entender, nos genera culpa. Entonces, esta culpa a veces no sabemos cómo manejarla o proyectarla. Entonces, normalmente la proyectamos como enojo y en algunos casos como ira. Se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? Todos tenemos una forma diferente de proyectar el enojo. Puede proyectarse hacia objetos, personas o animales. Muchas veces la frustración la vamos a repercutir si la persona ya, digamos, temperamentalmente es una persona que tiende a la ira, entonces lo más normal va a ser que lo proyecte de esa manera hacia los seres que están alrededor o inclusive hacia las mascotas. Después tenemos la negociación, que esto generalmente se da en enfermedades terminales o en rupturas relacionales. Es como lo más común. El dolor nos lleva a una negación ficticia, una negociación, perdón, ficticia. Por lo general se da en caso de una enfermedad terminal o pérdida relacional. A veces los mismos familiares negocian para no ver al doliente tan desanimado. En esta etapa se da mucho que negociamos con Dios, ¿verdad? ¿Por qué no me enfermé yo? ¿Por qué no me pasó a mí? Si él se sana, yo voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que la negociación siempre va a ser ficticia. La negociación no es una realidad porque ante una pérdida no hay forma de negociar, ¿verdad? Entonces es algo que es como un mecanismo también de defensa para evitar ese dolor. Igual reduce la ansiedad del momento, pero no nos va a llevar a ninguna realidad. No nos va a aliviar más que tal vez momentáneamente. Es muy complicado también cuando la persona se queda en esta etapa, sobre todo cuando son rupturas relacionales. Después la depresión, que siempre yo les digo, ¿verdad? La depresión yo le llamaría tristeza profunda, no la catalogaría precisamente como una depresión, sino que se catalogó así porque tiene la misma sintomatología.
pero la depresión del duelo y la depresión clínica, ahora lo vamos a repasar también, son dos cosas totalmente diferentes, a menos que la persona ya tuviera diagnosticado previamente una depresión clínica, ¿verdad? O que hayan antecedentes familiares de depresión. Entonces, la depresión se caracteriza porque es una enorme tristeza y crisis existencial. Los síntomas se asemejan al trastorno depresivo, desaparece cuando llegamos a la etapa de aceptación. Todas las personas del duelo pasan por esta etapa. Es de esas etapas que no se salta nadie, ¿verdad? Todos pasamos por esto porque el vivir o readaptarnos a esa persona fallecida o a eso que hemos perdido, que nos ha llevado a pasar un proceso de duelo, lleva un tiempo, ¿verdad? Entonces, pero ya conforme va pasando ese tiempo y nosotros buscamos ayuda, va desapareciendo la sintomatología. Y la etapa de aceptación, que depende de los recursos de cada uno, aceptarlos antes o después, ¿verdad? Esto estamos hablando de los recursos emocionales y de los recursos de un grupo de apoyo o ese primer grupo de apoyo que muchas veces son familia o amigos o de si buscamos ayuda desde un inicio. No es lo mismo buscar ayuda 2 años después que desde el principio. Es cuando llegamos a un acuerdo positivo con la pérdida, ¿verdad? Recolocamos esa pérdida en el lugar donde tiene que estar con amor y ya sin dolor. Representa el desapego emocional y comprensión de lo sucedido. Es como lo que diríamos la desvinculación, ¿verdad? En el caso de las personas es ese desvincularnos ya de la persona. Generalmente se necesita ayuda profesional para superar. El duelo, yo siempre les insisto, el duelo es de las cosas que siempre necesitan ayuda. De hecho, se ve en la consulta siempre, ¿verdad? Que las personas no entienden porque no nos educan. Ahora lo vamos a ver, el duelo es un tema tabú. De hecho, ahora vemos que es más tabú el tema del duelo que el del sexo, ¿verdad? Ya el tema del sexo dejó de ser un tema tabú, pero el duelo sigue siendo un tema tabú porque no nos gusta, porque sabemos que implica, como la palabra lo dice, dolor. Ujú. Entonces, no nos educan, ¿verdad? Que eso es parte de la misión de todos estos programas y de los grupos de apoyo, de ir educando a la gente en que vamos a pasar por duelos toda la vida y que tenemos que tener los recursos emocionales y las herramientas para poder aplicarlas cuando pasemos por estas pérdidas, porque las vamos a pasar siempre. O sea, nadie se va a brincar pasar por un duelo. La depresión por duelo es la dificultad de diferenciar entre depresión por duelo y depresión se debe a que la sintomatología del duelo al principio es muy similar. Entonces viene una tristeza intensa, pérdida de ilusión, pérdida de motivación, llanto, insomnio o hipersomnia, ¿verdad? Hay gente que más bien le dé porque necesita dormir más de la cuenta, ¿verdad? Que al final el organismo es sabio. Lo que yo encontraría más complicado es el insomnio. La hipersomnia al final es como la forma en que tal vez el cuerpo está mitigando un poquito el dolor. Recordar que el llanto es de las cosas más importantes que existen en el proceso de duelo, ¿verdad? Porque es el mecanismo natural que tenemos para sacar el dolor y sanar ese dolor. El duelo es un proceso único, individual, único, pero al mismo tiempo universal, que nos da igual a todos los seres humanos como personas que nos vinculamos, amamos y sentimos dolor. El duelo lo vivimos igual aquí que en China, que en Europa, que en Estados Unidos. Todos vivimos el proceso de duelo exactamente igual. Podría variar tal vez un poquito la parte cultural, Las pero costumbres. las costumbres, exactamente, Ujú. eso es lo que puede variar, pero los sentimientos y las emociones van a ser las mismas. Mucho del objetivo eh, del proceso de duelo, bueno, y puse estos dos porque vemos que se repite en la palabra, mucho del objetivo del duelo está en estos dos versículos bíblicos. Y dice, si querés los podés leer vos, Ingrid. Claro. Dice, será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3.
Y el otro dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías 17:8. Esta es la meta cuando nosotros pasamos ya un proceso de duelo, ¿verdad? Ya no nos vamos a sentir fatigados, aunque estemos en ese tiempo de sequía, ni vamos a dejar de dar fruto, no sentiremos ese dolor. Siempre estaremos, como dice, su hoja estará verde, ¿verdad? Estaremos gozosos aún en medio de, porque también esa es la meta de los que creemos en Cristo, ¿verdad? Siempre tener gozo en medio de cualquier circunstancia. Eso no quiere decir gozo y felicidad son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? El gozo es permanecer en Cristo en medio de cualquier circunstancia, con esa esperanza siempre puesta en Él. La felicidad es algo pasajero, generalmente nos lo da algo material, ¿verdad? Llegamos y compramos un carro nuevo, eso es felicidad y la felicidad no dura hasta que llegue el primer recibo del banco, pero es pasajero, ¿verdad? Entonces, en cambio, el gozo es eterno, ¿verdad? El gozo es eterno 100%. Entonces, tenemos los tipos de pérdidas. Tenemos las pérdidas relacionales. Siempre creemos que las pérdidas relacionales es cuando perdemos una pareja, ¿verdad? Pérdidas relacionales pueden ser amigos, familia y no por muerte precisamente. Puede ser, sí, un divorcio, una ruptura relacional, eh, todo lo que nos haga interactuar con otras personas. Cuando nosotros perdemos, por ejemplo, un amigo de muchos años, pues entramos en un proceso de duelo, ¿verdad? Y a veces tal vez no entendemos las circunstancias o la persona cambió. Entonces, siempre pasamos por un proceso de duelo. Entonces, pero hay que reconocer que no precisamente la persona tiene que haber fallecido. Y por supuesto, cuando alguien fallece, tenemos una pérdida relacional. Es una pérdida por muerte, pero también es una pérdida relacional. Inclusive podríamos entrar en una pérdida relacional cuando nos alejamos de Dios, ¿verdad? Y mucha gente lo manifiesta dentro de las terapias. Mucha gente dice, es que ahorita yo no me siento conectado con Dios. Ahorita yo no siento cerca. Y es en medio del duelo, es otro duelo. ¿Verdad? El tal vez haber tenido esa conexión con Dios, pero por el dolor no se sienten conectados o no entienden por qué les pasó. Entonces, ahí tenemos también una pérdida relacional muy importante. Tenemos pérdidas de capacidades físicas o mentales, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, mentales entra con un Alzheimer, una demencia senil o por un accidente de tránsito puede perder sus capacidades o porque se cayó de un árbol, de un caballo, ¿verdad? Pierde sus capacidades mentales y las capacidades físicas que por un tiempo no precisamente tiene que ser permanente. Por ejemplo, yo he pasado por varias pérdidas de capacidades físicas eh, o cuando amputan algún miembro del cuerpo. Entonces, tenemos varios tipos de pérdidas de capacidades que también son duelos que tenemos que procesar. Tenemos las pérdidas materiales, que se da mucho, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia, que las personas han perdido sus hogares, han perdido sus vehículos, sus trabajos, ¿verdad? Todo lo que implica el poder subsistir y vivir son pérdidas también muy importantes porque aunado a esto viene pérdida de motivación, de ilusión, de proyectos de vida, ¿verdad? Mucha gente que estaba empezando su empresita y la perdió a raíz de la pandemia. Entonces, esto es un tema que se ha dado muy fuerte ahora en la pandemia. Tenemos las pérdidas evolutivas, que son las que tenemos a través de los años. Entonces, la primera es cuando pasamos de la primera, bueno, la primera es al nacer, después de la primera a la segunda infancia, de la segunda infancia a la adolescencia, de la adolescencia entramos a la etapa adulta, después entramos a ser adultos mayores, que viene también cuando nos pensionamos, es una pérdida evolutiva que muchas personas no saben cómo manejar porque en el caso, por ejemplo, de los hombres pierden mucho su significancia. ¿Y ahora qué hago? Y se deprimen, entran en un duelo bastante importante. Igual muchas mujeres que han estado acostumbradas a trabajar y se pensionan, entran también en este proceso de duelo, pero no lo reconocen porque no sabemos que hay estas pérdidas evolutivas. Por eso también vamos teniendo, ahí es donde digo yo, nadie se salta al final pasar por un duelo, ¿verdad? Porque las vamos teniendo, queramos o no, porque vamos creciendo y vamos envejeciendo.
Tenemos las pérdidas por traslado, que lo vemos mucho con las personas que tienen que emigrar de su país por razones políticas o personas que por trabajo tienen que trasladarse a otro país. Tenemos las pérdidas laborales, ¿verdad? Que es cualquier tipo de trabajo, de proyecto que tenemos en la vida. Estas son como las básicas. Tenemos tipos de duelo o las clases de duelo. Entonces tenemos el duelo anticipado, es el que ocurre antes de que la muerte haya ocurrido o antes de que nos hayan despedido de un trabajo, cuando nos dan el preaviso. Puede llamarse duelo anticipado o preduelo, ¿verdad? Entonces vivimos este preduelo o este duelo que no precisamente quiere decir que nos prepara para cuando la pérdida ya viene, ¿verdad? Es un proceso anticipado, pero no es el mismo proceso cuando ya llega la pérdida real, ¿verdad? Cuando llega la pérdida real entramos en otro proceso. Si no quita el pasar por el duelo. No, no, esto no va a evitar que pase por el Ujú, duelo. ujú. Dependiendo de, puede que el duelo sea más llevadero, pero no quiere decir que no vamos a pasar por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una pareja se separa, pasan 2 años separados y empiezan los trámites de divorcio, a veces se complica un poco el asunto. Cuando firman es donde empieza el proceso de duelo, porque es donde ya se hace una realidad de que la relación, el matrimonio se terminó. Se terminó. Ujú, ujú. Entonces ahí, en el caso de una enfermedad terminal, igual, el duelo va a empezar cuando la persona fallezca, cuando nos echan de un trabajo al día siguiente, cuando ya no vamos más al trabajo. Entonces ahí es donde empiezan esos duelos. El duelo sin resolver, la fase de duelo sigue presente. Esto se da entre los 18 y 24 meses, ¿verdad? Es cuando la persona deja las cenizas en la casa, no sacan la ropa de la persona. Bueno, hay una serie de factores que hacen que como que la persona siga ahí presente, ¿verdad? Hay gente que inclusive Aferrada, aferrada, exacto, aferrada a esa persona que murió, porque, por ejemplo, mi abuelita duró usando luto después de que mi abuelo murió como por 20 años. híjole, Imagínate, mis tías tuvieron que llegar a sacarle toda la ropa negra del closet y a decirle: "Usted se me viste de otros colores, ya es suficiente". sí, Pero fue yo mucho más bien. demasiado, o sea, fueron como de 15 a 20 años que mi abuelita vistió de negro. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero yo Y que pienso que la esas, gente de antes era así, ¿verdad? Era como muy aferrada a los muertos, a los que se les iban, se aferraban demasiado y nunca limpiar el closet de mi abuelo, ni sacar cosas, le costó mucho desprenderse de las cosas de él, en fin, sí, es que sentimos como que estamos desechando a la persona, ¿verdad? Y no, o sea, como que estamos siendo infieles, a su exacto, memoria. sí. Sí, sí, Ujú, sí, lo material, eso es, ¿verdad? Material. De hecho, a ujú. veces uno dice, "Ey, ¿para qué lo material si no lo van a enterrar a uno con nada? ¿Verdad? Disfruta la vida". Hay gente también que se estanca mucho en la parte material y eso complica mucho un duelo. Ujú, Tenemos el duelo ujú, complicado patológico, que es cuando han pasado los años y el duelo sigue sin llegar a la etapa de aceptación, ¿verdad? Y seguimos sintiendo ese dolor y tenemos recaídas constantes y no salimos de la etapa de depresión. Entonces ya ahí es un duelo complicado patológico, ya requiere una intervención muchísimo más fuerte, digamos, de parte mía y ahí generalmente sí ya se busca la ayuda de un médico psiquiatra, porque sí se necesita generalmente en estos casos cuando ya han pasado años. Y años no crean que nos referimos a 15 o 20 años, ¿verdad? Estamos hablando de 2 años en adelante. O sea, que no, ya no es normal. Ujú, exactamente, que ya no lo, ya del todo ya es un duelo complicado patológico. Hay muchos duelos que desde el principio se catalogan como complicados o patológicos. Ok, dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, si fue una muerte repentina muy traumática, ¿verdad? Y ahí se cataloga de una vez como duelo complicado. Ahora en la pandemia, la mayoría de los duelos se están eh, catalogando como complicados porque complicados. también Ujú, la gente ahorita, mucha no tiene acceso a ayuda, ¿verdad? Psicológica o psiquiátrica. Nos hemos visto privados de todo lo que conocíamos como normal, ¿verdad? Ahí es donde se aplica el que
Lo que era normal no va a volver a ser normal definitivamente y tenemos que readaptarnos a un nuevo normal. Sí. Entonces, mucha gente que perdió a seres queridos al principio de la pandemia, que no pudieron enterrarlos de forma normal, Y que, pudieron estar con ellos al que no final de pudieron sus días en su exactamente. enfermedad, ¿verdad? Exactamente, Terrible. que, o sea, que cuando los vieron de vuelta fue en una bolsa negra que no podían ni abrir, entonces ya ahí el duelo se complica de un solo. Hay muchísimos factores que se catalogan del inicio como un duelo complicado. Por eso es que es tan importante buscar ayuda, porque nosotros, si no conocemos del tema, no podemos saber si el duelo es complicado o no desde un inicio, ¿verdad? Nos Ujú, empezamos a preocupar cuando han pasado 2, 3, 4, 5 años, pero puede que el duelo desde el principio ya se catalogue como complicado. Entonces, si desde el inicio es complicado y dejamos pasar los años, imagínate cuán más complicado va a llegar a ser. Después está el duelo ausente, que es una etapa de negación continua, ¿verdad? Vivimos en esa negación, 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 y es como si nada hubiera pasado. No aceptamos del todo la pérdida. Tenemos el duelo retardado, esto se da mucho en niños, como lo hablamos el programa pasado, ¿verdad? A los niños se les niega el derecho de vivir un proceso de duelo totalmente normal como un adulto. Entonces ahí es donde vemos muchos duelos retardados. Entonces son niños que probablemente van a sacar ese duelo a los 20 hasta los 30. Parte del duelo ausente, también llamado congelado, muchas veces lo hacen porque tengo que ser fuerte. En una persona adulta, en un niño es porque se les ujú, niega el derecho de saber la verdad. Yo he oído casos en que les dicen, no, es que su papá se fue de viaje y no volvió. ujú. No tienen la capacidad ni de decirles, es que su papá falleció y explicarles qué pasa después de la muerte, ¿verdad? Dentro del Ahora que mencionas eso, Ángela, precisamente ayer andaba en una visitación de alguien que murió así repentinamente, precisamente el día que teníamos el programa, el martes, que yo les conté a ustedes al final. Y el hijo es un muchacho de 20 años y entonces tiene una hija que ya está casada y este muchacho que está soltero de 20 años, la persona que murió. Y yo le pregunté cómo está, cómo se siente. Me dice, tratando de ser valiente por papi. Y a él mismo le dije, no trate de ser valiente por su papá, le hago yo de ese tiempo de sentir. Su mamá se murió repentinamente, no tuviste chance de despedirte, vívalo. Dijo yo sé que usted está tratando de ser valiente por su papá, pero usted necesita vivir su duelo. Y esa respuesta es tan familiar porque yo la he escuchado de tanta gente, ¿verdad? Es que estoy tratando de ser fuerte por esto y esto. Eh, Y no, tenemos que someternos a ese duelo, tenemos que pasar por ese duelo, la importancia de vivirlo, porque si no, es un montón de consecuencias las que arrastramos, ¿verdad? Sí, y es importante entender que nadie puede ser lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Pero ese es uno de los temas tabús del duelo, ¿verdad? Tengo que ser fuerte, ya Correcto. pasó tanto tiempo, el tiempo todo lo cura. O sea, no, ¿verdad? Nadie Ujú. tiene la suficiente fortaleza para no sentir el dolor, porque somos seres que sentimos, somos seres 100% emocionales, ¿verdad? Entonces tenemos pero bueno, es que es lo que nos inculcan desde chiquitos, ¿verdad? Un chiquito se cae Correcto. o una chiquita y le dicen, ya no pasó nada, levántese, eso no es nada. Sea valiente, Sí. no llore. Entonces, no, tenemos que enseñarles de pequeños a vivir las emociones, darles esas herramientas para que estos procesos después sean menos complicados. Tenemos el duelo inhibido, que es la dificultad en la expresión de los sentimientos, esa gente que se esconde para llorar, que en el exterior todo está bien, todo está perfecto, pero cuando están solos se quebrantan totalmente y el dolor en los procesos de duelo hay que compartirlo, ¿verdad? Si no queremos compartirlo con la familia, porque tenemos muy arraigada esa creencia, tengo que ser fuerte, bueno, busque ayuda, ¿verdad? Para que pueda vivir ese proceso eh, de forma natural, ¿verdad? Los procesos de duelo, esa es la idea, vivirlo de la forma más natural posible. Después tenemos el duelo desautorizado, cuando el entorno no acepta el duelo que la persona. Te quedaste pegada, Ángela. Vamos a ver si vuelve y si no le vamos a dar chance de que se restaure la conexión. Bueno, vamos a darle un momentito a Ángela que se le fue la conexión un poco ahí.
se quedó como a medias. Pero qué importante es para nosotros entender estos puntos de estos tipos de duelo que Ángela está hablando para poder no solo procesarlos nosotros cuando tengamos que vivirlos, pero sino guiar y ayudar a otras personas que están pasando por esas etapas, ¿verdad? Así que súper importante recordar estos puntos. Ya se le cortó a Ángela completamente. Vamos a darle un momentito para que se restaure la conexión de nuevo, para que ella vuelva a entrar. Ahí está. Ya estás con nosotros de nuevo. Voy a pasarte el host de nuevo para que puedas compartir. Está sin audio, Ángela. Listo, gracias. Ya te paso el host. Ahí está. Ok, ya estamos de nuevo. Ok, gracias. Fíjate que ahí tratando de ver, se me fueron. Ok, Ahí está. entonces quedamos en los duelos desautorizados, que es cuando, por ejemplo, tenemos esas pérdidas perinatales que son del primer año, desde el momento de la gestación hasta el primer año de vida. Entonces dicen, pero ni siquiera nació, no cumplió ni el mes o no cumplió los 2 meses, ¿verdad? Sí, pero ya la persona era mamá y era papá, ¿verdad? Ya había una ilusión, ya había una vida dentro de la persona. Entonces, pero generalmente los desautorizamos. Qué Por insensibilidad, qué insensibilidad, ¿verdad? Porque eso es falta de empatía de la gente, me Es, parece a mí. es que hay mucha falta de empatía en los procesos de duelo, casualmente por ignorancia, ¿verdad? Porque no conocemos, entonces Mm, hay mucha falta de empatía. Y tenemos algo como seres humanos que nos cuesta mucho validar las emociones de los demás, porque queremos que los demás piensen y sientan igual que nosotros, pero hay del que no piensa y siente igual que nosotros, ¿verdad? correcto. Entonces, Ujú, entonces, sí es importante ser empático, tal vez no, tal vez nuestra creencia sea diferente. Por ejemplo, yo que trabajo en esto, obviamente mis creencias son muy diferentes a las de una persona que no tiene el conocimiento, pero mi trabajo es ser empático, empática hacia estos procesos que están pasando, ¿verdad? Porque además, como les he comentado, y los he pasado prácticamente todos los duelos. ujú. Entonces, claro, eso me ayuda y me da una empatía diferente, pero sí siempre tenemos que tratar de ser empáticos hacia ese dolor que tienen los demás. Otro tipo de duelo desautorizado es, por ejemplo, cuando se nos muere una mascota. La gente dice, ay, pero era un perro, era un gato, era un hámster, ¿verdad? Bueno, pero el vínculo que tenía la persona hacia ese animal Ujú, es lo que hace que haya eh, un duelo. Entonces tenemos que igual validar ese dolor. Se da también, por ejemplo, cuando fallece, pongamos el ejemplo de un señor y era su segundo o tercer matrimonio. Entonces desautorizamos una de dos, o a las otras dos y dejamos al primer matrimonio porque ese era el verdadero y el legítimo, y desautorizamos los otros dos y esos son los hijos que valen, o desautorizamos a la primera y a la segunda y nos quedamos con la última, ¿verdad? Entonces desautorizamos que esas personas inclusive se les prohíbe llegar a la vela, al funeral, o la novia, digamos, de alguien que fallece, no, porque tal vez la persona era divorciada, entonces aquí la principal es la viuda y no la novia. Se da mucho el duelo desautorizado. O simplemente hay casos en los que la misma familia le dice, no queremos verla llorar, no queremos verla sufrir, no queremos, ¿verdad? Ya no llore más, y estamos desautorizándole el duelo, ¿verdad? No precisamente es porque hayan terceras personas, simplemente la familia, para no sufrir ellos y no ver sufrir a su familiar, le desautorizan completamente el duelo. Y se da mucho, tengo varios casos en esa situación. Tenemos los duelos distorsionados, que son la reacción desproporcionada a la pérdida, cuando se juntan varios duelos no resueltos. Y generalmente muchas personas, sobre todo mayores, tienen muchos duelos no resueltos. Entonces llega uno que detona a todos los demás. Entonces vemos que son esos llantos desesperados, esos gritos que se tiran al piso y en cualquier circunstancia. No estamos hablando de la vela, porque la vela pues es normal a veces esas expresiones desesperadas de dolor.
sino que son duelos que a través de los tiempos siguen así. Es el menor de los casos, pero sí se ven, siempre se ven. La depresión la habíamos visto, pero quiero recalcarla porque mucha gente tiene la tendencia a salir corriendo a medicar a las personas. De hecho, tengo un caso en el que le dieron un medicamento que a la persona le bloqueó completamente el poder sentir, ¿verdad? El Ujú. psiquiatra le dio un medicamento porque la señora lloraba y lloraba y lloraba mucho. Y entonces ya las hijas no querían verla en ese estado, no dieron el espacio a que se llevara el proceso normal. La persona tenía 5 meses en terapia, eso no es nada para un proceso de duelo, se está empezando, se agarró desde el principio, pero ya las hijas querían resolverlo de otra manera, lo llevaron donde un psiquiatra, se le dio un medicamento que le bloqueó. No quiere decir que el psiquiatra haya diagnosticado mal, aquí quiero hacer la aclaración, simplemente la Ujú. reacción que tuvo ella fue que le bloqueó las emociones. Entonces, simplemente decidieron cortar la terapia. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando le quiten el medicamento, porque en algún momento se lo van a tener que quitar, la persona se va a venir para abajo completamente Totalmente. y con Ujú. el doble o el triple de fuerza. Entonces, no cambiemos y por eso hago mucho énfasis en que se entienda que es una depresión clínica y una depresión propia del proceso de duelo. No hay que salir corriendo donde un psiquiatra a medicarse, a menos que la persona ya tenga un trastorno depresivo severo diagnosticado anteriormente, que ya por lo general va a estar medicado cuando llegue este momento, ¿verdad? Porque si ya tiene Ujú. trastorno depresivo, ya va a estar medicado. Entonces, trastorno del estado de ánimo. Estamos hablando de depresión clínica que no es la del duelo. Sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración, sentimientos que interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas, meses o inclusive años. Estado de ánimo irritable o bajo la mayor parte del tiempo, dificultad del sueño o exceso de sueño, lo que hablamos, ¿verdad? Insomnio o hipersomnio. Cambio significativo en el apetito acompañada de pérdida de peso. Hay gente que por el contrario come más de la cuenta. Cansancio y falta de energía. Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Dificultad para concentrarse. Movimientos muy lentos o muy raros. Inactividad de las actividades cotidianas. Sentimientos de desesperanza y abandono. Pensamientos repetitivos de suicidio o muerte. Pérdida del apetito sexual. Los tipos principales de duelo, está la depresión, de depresión, perdón, están los tipos de depresión, que sería depresión mayor, sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria por semanas o periodos largos de tiempo. El trastorno depresivo persistente se trata de un estado de ánimo depresivo que dura 2 años o más. A lo largo de este periodo de tiempo, puede tener momentos de depresión mayor junto con épocas en que los síntomas son menos graves. ¿Cuáles son las causas? A menudo es hereditaria de padres a hijos, puede ser por genes o comportamientos aprendidos en el entorno. Yo conozco un caso de una familia que absolutamente todos están medicados para la depresión. Nadie lleva terapia, pero todos están medicados para la Mm. depresión. Y eso viene desde el papá. ¿Verdad? Entonces ya ahí es una conducta también, un comportamiento más aprendido, ¿verdad? Esa tendencia. Ahora también el temperamento nos puede llevar a tener una tendencia más marcada a la depresión. Puede ser un hecho estresante o infeliz en la vida, generalmente es una combinación de ambos, consumo de drogas o alcohol que nos puede generar en depresión o hasta en esquizofrenia, afecciones médicas como cáncer o dolor crónico, un duelo o aislamiento social. El doliente siente que no avanza en las tareas de la elaboración del duelo, siente que no avanza con el vacío de la pérdida, incapacidad de mirar al futuro. Estos tipos de depresión requieren tratamientos diferentes. La gente cree que depresión es depresión y que todas se trata igual. No, Mm, mm. todos requieren tratamientos diferentes. Entonces, siempre por eso es mejor buscar un especialista. Los criterios para diferenciarlos: percepción de la propia identidad, autoestima. Cuenta con momentos de optimismo y esperanza que no se dan durante una depresión normal. Aquí estamos hablando de la depresión por duelo y la depresión clínica, ¿verdad? Entonces, esos son los Ujú. criterios para diferenciar cuando es por duelo.
Bloqueo mental por constantes pensamientos acerca de las pérdidas o la pérdida. Sensación de entorno vacío. La persona con depresión es incapaz de expresar felicidad e inclusive sienten culpa de sentirse en ocasiones felices. No se pueden establecer con precisión un tiempo estimado, ya que es un proceso que depende de los recursos personales y del grupo de contención que tenga, ¿verdad? El trastorno depresivo no desaparece. El trastorno o la depresión por duelo sí desaparece. Y ahí quedaríamos con, con lo que teníamos para hoy, y lo que seguirían son las preguntas, que si hubiera sido en vivo las hubiéramos hecho, pero para hacerlo interactivo, como lo dijiste al inicio, las vamos a dejar en el muro para que las personas las contesten. Vamos a tomarle una foto a esto. Déjame para ver si me acuerdo cómo lo hacía en la computadora. Nunca me acuerdo para hacerlo acá. ¿Las vas a compartir? Yo diría que las puedes más bien después tomar el pantallazo con el teléfono y transcribirlas para que puedan contestar dentro de la... Ok. ¿Pero las vas a poner ahí compartiendo o en la pantalla o las anoto? No, si quieres ahora al final le tomamos Una foto. una foto, exacto. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, esas preguntas van a estar en los comentarios para que ustedes las contesten y participen, ¿verdad? Esa es la idea para que puedan interactuar. Yo sé que este tema es muy profundo, hay mucho que indagar, vemos muchos patrones de todas estas etapas y de todos estos eh, tipos de pérdidas que hemos visto eh, a nuestro alrededor y tal vez algunos que nos ha tocado hasta vivir, ¿verdad? Y donde nos identificamos con eso. Pero lo bueno de esto es que estamos aprendiendo no solo para ayudarnos nosotras, sino para ayudar a otros, ¿verdad? Que es lo más importante. Y Dios sabe, Él ve, Él oye, Él escucha, ¿verdad? Él está atento a lo que sentimos, a los procesos en los que estamos. Y cuando aprendemos a caminar con Él en esos procesos, podemos encontrar esperanza, ¿verdad? Podemos encontrar una salida a ese tiempo difícil. Así que Ángela, yo no sé si tenés algo más que agregar. Bueno, el próximo programa sería de cómo ayudar a adultos mayores y niños en estos procesos de duelo. Ese sí lo vamos a estar haciendo en vivo, entonces para que no Ujú, se lo pierdan, porque a veces no sabemos, ¿verdad?, cómo manejar un adulto mayor o un niño. correcto. Entonces, porque queremos protegerlos, ¿verdad? Lo hacemos mal en un afán de protección, Sí, no no, con no una es con mala mala intención, intención. Ujú, correcto. Pero entender que sí tienen la capacidad, lo que pasa es que sí se maneja diferente a lo como se trabajaría en una persona de edad mediana, digamos. sí, correcto. Y bueno, ya nos quedarían 2 programas y empezaríamos los grupos de apoyo. Que no se los Para, pierdan, porque es lindísimo, ¿verdad? El poder compartir las experiencias de unos con otros, hacemos muchas dinámicas, donde se va a compartir el testimonio completo mío. Es un espacio seguro, no va a ser grabado, no va a ser público, es un espacio seguro para que podamos abrirnos y expresar también parte de ese dolor y ir entendiendo que es bueno compartir el dolor que estamos sintiendo. así es, así es. Así que, este, yo quisiera que todas pudieran participar con nosotros en el grupo de apoyo, pero recuerden que una vez que la inscripción ya se cierra, se cerró. Yo eventualmente les voy a pedir a las que quieran participar que me manden su email de manera por mensaje privado o que me lo manden a WhatsApp para yo mandarles la forma de inscripción. Ya cuando estemos en el último martes, yo la voy a estar compartiendo para tener una forma de inscripción de cada una de ustedes y entonces estaremos abriendo el grupo que todavía no sé si lo vamos a hacer por WhatsApp o por Telegram. Tengo que coordinar con Ángela
a ver cuál de las dos usamos. Yo estoy usando varias, ya tengo dos cosas diferentes que las estoy manejando por Telegram y me gusta mucho cómo funciona. Telegram tiene muchas más habilidades que el mismo WhatsApp. Así que vamos a ver cómo lo hacemos para beneficiarlas a todas. Pero bueno, yo creo que con esto ya prácticamente cerramos por hoy, ¿verdad? Yo cuando postee este video, voy a estar compartiendo con ustedes las preguntas ahí en los comentarios para que ustedes puedan responderlas e interactuar con nosotras. Ángela, de nuevo, mil gracias por compartir Muchas todo esto con cada una de nosotras, de verdad una bendición. Te lo agradecemos montones. Hoy estamos grabando domingo y vamos a postear esto martes. Hoy es domingo en la tarde, así que el día de descanso ella nos está bendiciendo, ¿verdad? Con poder grabar hoy porque el martes tenemos todas un poco de dificultad para hacerlo martes por la tarde, pero Ángela, pues gracias de nuevo por tu disposición, porque gracias a eso aquí estamos domingo en la tarde, que es día de descanso, grabando, para poder No, continuar gracias a con el ustedes. taller. No, gracias a ustedes por el espacio, porque yo sé que esto es de mucha ayuda, de mucha bendición y se llega a más personas tal vez de las que se podría alcanzar por un medio tradicional, ¿verdad? De uno a uno. Entonces siempre es importante eh, y de igual el mensaje de cada uno ir transmitiendo. La idea de esto es que todos vayamos aprendiendo y vayamos haciendo una cultura diferente de lo que es el Amén. duelo. Amén. Sí, exactamente. Aprendiendo y compartiendo con otras, ¿verdad? Porque esa es la esencia, ir enseñándole a otras también. Esa es la esencia de todo lo que hacemos aquí en Entre Mujeres, ¿verdad? Que ustedes sean edificadas para que edifiquen a otras y Así que es. continuemos esa cadena de levantarnos unas a otras y de fortalecernos unas a otras, ¿verdad? Para que cada una de ustedes pueda ocupar el lugar y desempeñar el propósito que Dios tiene para sus vidas. No importa qué edad tengan, porque a Dios la edad no le importa. Él no cuenta la edad, Él cuenta el corazón y la disposición de cada una de nosotras. Nuevamente quiero decirles que estos programas quedan grabados en el grupo, además de que los estoy compartiendo en el canal de Telegram que tenemos de Entre Mujeres. Hay una cejita arriba del grupo que dice guías y ahí están quedando grabados, ahí pueden verlos en el orden en el que los hemos tenido. Así que pueden ir y revisarlos y revisar la información y tomar notas cuando quieran. Ahí están. Así que Ángela, nos despides en oración para cerrar. Claro. Padre, te damos gracias por este espacio, Señor, por la disposición de Ingrid también de reunirse hoy, Señor, para que podamos seguir llevando tu mensaje, este mensaje de esperanza, este mensaje de amor, Señor, de ese amor y esa paz que solo tú puedes dar, que el mundo no la da, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias por la tecnología, Señor, que nos permite llegar a más y más personas. Te damos gracias por estos espacios y desde ya, Señor, ponemos en tus manos a cada una de las personas que va a ver el programa y que va a participar de este grupo de apoyo, Sí, sí. Señor. Bendícelas, edifícalas. Empieza a traer paz, Señor, esa paz del reino, en el corazón de cada uno. Te damos gracias, Señor, por cada una de esas personas desde ya, porque vamos a ver milagros de sanación, Señor, porque vamos a ver cómo sus vidas son transformadas para tu gloria y para tu reino, Señor. Síguenos usando como instrumento de llevar tu mensaje, tu palabra, Señor, de seguir llevando tu esperanza, porque es la esperanza que tú nos das a nosotros, Señor, porque por nuestras propias fuerzas nada es posible. Sí, es, Padre. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Amén y Amén, amén. amén, amén. Bueno, muchas gracias, chicas. Que tengan una bendecida semana. Voy a parar esta grabación ya mismo y no se les olvide compartir en los comentarios, este, ¿verdad? Participar en los comentarios de las preguntas y si tienen otra pregunta, pues no duden en compartirla. ¿Ok? Dios me las bendiga a todas, bendiciones y nos vemos el próximo martes. Chao. Bye.